maravilloso esto. Es una maravilla. Los felicito, gloria al Señor. Dios quiere sorprenderlos, bendecirles con muchas cosas más. Así es que hay que estar listos para ello. ¿Cuántos están listos para entrar a la palabra de Dios? Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Abra su Biblia conmigo, por favor. He estado leyendo acerca de los judíos en los últimos años. He estado estudiando más al pueblo de Dios. Y una de las cosas que me impacta mucho del pueblo de Dios, los israelitas, es que es una nación muy nueva y muy pequeña. Muy nueva porque nació el 14 de mayo de 1948, imagínense. Una nación muy nueva. Y tiene alrededor de 7 millones de habitantes nada más. Entonces, ¿cómo es posible que hoy sea una potencia mundial? Si México tiene siglos, siglos y siglos y siglos, y todavía nos consideran de tercer mundo. Pero Israel, una nación nueva, 70 años prácticamente, es una nación con una potencia mundial. La razón es que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, está detrás de ellos. Déjeme darle algunos ejemplos nada más. Israel tiene la cuarta fuerza aérea más grande del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China. Imagínense, hermano, eso. El teléfono móvil de Motorola ha sido desarrollado en Israel por israelíes. La mayor parte de los sistemas operativos Windows han sido desarrollados en Israel. Israel es uno de los países más desarrollados en el campo de la energía solar. Miles de paneles florecen por todo el territorio, aportando buena parte de su producción de energía. La economía de Israel, de más de 100,000 millones de dólares, es más alta que la de todos sus vecinos juntos, a pesar de su pequeña población. Uno de los grandes problemas, a los que se ha enfrentado el Estado de Israel desde su nacimiento es el de la gestión de los recursos hídricos, o sea, el agua. Está en un desierto. Sin embargo, la tecnología y el trabajo de algunas empresas punteras han logrado crear verdaderos oasis en medio del desierto. Hoy, Israel tiene tanta agua que le comparte aún a sus vecinos, a sus enemigos. Y podemos hablar de muchas cosas más. La lista es grandísima de todas las cosas que han creado y cómo están impactando al mundo. Inclusive la mayoría de los premios Nobel que han existido en todos estos años, desde que se estableció el premio, han sido de judíos, gente sumamente inteligente. La pregunta es, ¿cómo es que una nación tan pequeña y tan nueva es tan poderosa? Porque hay un Dios omnipotente detrás de ellos. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que el Dios de los israelitas es el mismo Dios de los cristianos mexicanos y de cualquier parte del mundo. Jehová de los ejércitos, el creador del universo, el creador de todas las cosas, es el mismo Dios de los gentiles, de los cristianos mexicanos. Eso quiere decir, mis hermanos, que hay algo grande que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Hay algo grande que tiene que suceder con cada uno de nosotros. Dios puede cambiar nuestra historia negativa de México, de los mexicanos, de la pobreza, de la ignorancia, de la violencia, de cuántas cosas negativas. Si el Dios del universo está detrás de nosotros, entonces algo grande tiene que suceder. Quiero predicar este primer sermón que yo le he titulado Una iglesia llena de cristianos enteramente preparados. Segunda de Timoteo 3, versículos del 14 al 17, dice el apóstol Pablo:
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o el cristiano en general, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una iglesia llena de cristianos enteramente preparados. Vamos a hablar en primer lugar de la condición triste en la que llegamos a Cristo Jesús. Cuando estoy hablando de una iglesia llena de cristianos enteramente preparados, mis hermanos, no estoy diciendo que Dios va a venir y nos va a sacar a la mayoría de los que no estudiamos aquí y va a llenarlos de puros universitarios y a puros que tienen maestrías y doctorados. No, hermano. Estoy hablando del Dios Todopoderoso que puede hacer de cada uno de sus hijos una persona enteramente preparada. No importa qué tanta ignorancia tuvo en su pasado, qué tanta falta de estudios tuvo en su pasado, qué tan pobre fue, qué tanto fracasó en su pasado. El Dios del universo puede cambiar su historia triste y dar un futuro impactante a cada uno de sus hijos. Pero muchas veces el cristiano pueden pasar los años en Cristo y no puede creer algo así. ¿Por qué? Porque estamos impuestos a las mentiras del diablo. El diablo nos ha bombardeado desde niños. No nada más a nosotros, sino a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, con todo tipo de mentiras, que nosotros no podemos tener éxito, que nosotros no podemos ser personas exitosas, inteligentes, personas que impacten a este mundo. ¡Cuánta mentira! Y muchas veces el cristiano pasa el tiempo en Cristo y sigue escuchando esas voces del pasado, con las que crecimos, con las que crecieron nuestros padres, nuestros antepasados. Y llegamos a los caminos del Señor con circunstancias difíciles, cada uno de nosotros. El diablo nos causó tanto daño en el pasado. Llegamos con diferentes tipos de fracasos, unos más que otros. El que mejor llegó a Cristo quizás ya era un trabajador, quizás ya terminó una carrera universitaria, pero seguramente había las suficientes cosas malas en su vida que le empujaron a buscar a Dios, a querer ir a una iglesia, a pedir auxilio al Dios Todopoderoso. La mayoría de nosotros llegamos con vicios, con ataduras sexuales, odios, venganzas, matrimonio roto, pobreza, ignorancia. Cuántas cosas negativas dominaban nuestras vidas, hábitos negativos, cuántas cadenas dominaban nuestras vidas. Todos sin excepción llegamos a los pies de Cristo con ideas muy torcidas, con maneras de pensar muy lejos de las leyes y enseñanzas sabias de nuestro Dios. El apóstol Pablo describe de una manera perfecta en un texto cómo llegamos a los pies de Cristo, cómo éramos, cómo estábamos la mayoría de nosotros antes de convertirnos a Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 1 habla Pablo una fotografía perfecta de nuestro pasado. Versículos del 26 al 28 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los nobles en los tiempos de Pablo eran los ricos, los influyentes en la sociedad.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una realidad de cómo estábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Éramos débiles, necios, vivíamos en vilezas y éramos menospreciados por gente. Así es que esta era la realidad en la que llegamos a los pies de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran antes de ser cristianos? ¿Se acuerda usted cómo vivía su vida que lo empujó a pensar en serio en las cosas de Dios? Lo empujó por primera vez a desear servir a Dios, ir a una iglesia, buscar a Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así estábamos. No conocíamos nada de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, de los grandes planes que Dios tiene para la humanidad, para cada persona que se entrega a Él. No conocíamos nada de profecía, de leyes de Dios, enseñanzas de Dios. No sabíamos nada de eso. Ignorantes completamente. Estábamos en ignorancia, hermano. Íbamos al infierno y ni siquiera sabíamos. Quiero hablar en segundo lugar, cuando Dios nos salvó, nos entregó su palabra, la Biblia. ¿Puede imaginarse que usted haya sido salvado, pero que no hubiera habido Biblia? Si no hubiera habido Biblia, no hubiera habido iglesia ni tampoco pastor. Por más grande que hubiera sido el milagro de salvación en su vida, la mayoría de nosotros no hubiéramos durado ni siquiera 2 meses siguiendo en el camino. Pero Dios en su gracia nos salva, nos da una iglesia, nos da un pastor, nos da un libro. En su gracia. Un libro que Él ha protegido por casi 2000 años. Soberanamente lo ha protegido porque ha habido reyes, emperadores, papas y cuanta cosa más que lo han querido desaparecer, mis hermanos, al paso de la historia. Pero Dios en su soberanía ha mantenido este libro porque es de la iglesia, es para su iglesia. Y ahora, por la gracia de Dios, el globo terráqueo está invadido de Biblias. En los países que han sido enemigos de Dios, ateos, China, Rusia, tenemos grandes conferencias en esas 2 naciones, nuestro compañerismo. El año pasado estuve predicando en Cuba, un tremendo avivamiento se está levantando en Cuba. El pastor Daniel Nájera, el pastor Jacob Gagiola estuvieron yendo a predicar a Cuba y hay un tremendo avivamiento surgiendo en esa nación donde han prohibido la Biblia, el cristianismo, mis hermanos. La Biblia es un libro tan poderoso que ha cambiado la vida de millones y más millones de seres humanos en todas las naciones en los últimos 20 siglos. Su contenido, su sabiduría es tan poderosa de tal manera que ha mejorado la vida de las peores personas en la tierra. Contiene tanta sabiduría que ha hecho muy inteligentes a los más ignorantes del mundo. El apóstol Pablo le está enseñando a uno de sus discípulos, Timoteo, que era uno de los líderes de la iglesia primitiva, un hombre de Dios poderoso, y le está hablando del valor que tiene el libro de Dios, las leyes de Dios, las enseñanzas de Dios, y le dice: te pueden hacer sabio, te pueden hacer una persona inteligente. El versículo 15 y en el versículo 16 le enseña que toda la Biblia fue inspirada por Dios.
El versículo 16, en otra versión dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Biblia está muy rica en enseñanza en todos los temas humanos, para reprender cuando estamos haciendo algo malo, para corregir, nos va corrigiendo todo tipo de fallas de carácter y pecados en nuestras vidas, y para instruir en justicia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas hablar mal en contra de la Biblia y dicen con desprecio: es un libro que lo hicieron hombres? Pues claro que lo hicieron hombres, pero ¿qué tipo de hombres? Yo he leído libros de escritores seculares, escritores no cristianos, muy inteligentes, que me han bendecido la vida, me han impartido de su inteligencia. ¿Por qué? Porque han sido escritores muy inteligentes. Ahora imagínense los escritores de la Biblia que escribieron bajo la inspiración del cerebro más grande de todos los tiempos, nuestro Dios, bajo la inspiración del catedrático más grande de todos los catedráticos que han existido en la historia de la humanidad, nuestro Dios. Un libro poderoso. Y dice Pablo: te puede hacer sabio, no importa qué tan ignorante llegaste, te puede hacer sabio, te puede convertir en una persona enteramente preparada. Qué maravilloso es eso. Han existido y existen el día de hoy millones y más millones de libros, pero jamás uno como la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. Es un libro milagroso, es un libro sobrenatural. La inteligencia que contiene no se puede encontrar de ninguna otra manera más que en este libro. Cada vez que voy a la librería cristiana Maranata para comprar libros, una de las cosas que me impacta es ver los miles y miles de libros que hay ahí en esa librería. Hay grandes tomos gruesísimos, hasta libros pequeñitos. Y todos esos miles de libros que están ahí, mis hermanos, de tantos escritores, todos salieron de un solo libro que se llama la Biblia. ¿Tiene usted una idea del potencial que tiene ese libro que usted tiene en sus manos? A causa de este libro maravilloso, el día de hoy existen millones de cristianos alrededor del mundo. Todo ha salido de este libro, la Biblia. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, o sea, transforma las peores vidas en una buena vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hace inteligente al más ignorante. Este es el gran poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios, su inteligencia. El salmista, uno de los salmistas, pone una ilustración maravillosa en cuanto a la inteligencia de este libro. En el Salmo 119, versículo 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, tu luz es una lumbrera para mi camino. ¿Cuántos de ustedes han usado una lámpara en la oscuridad? Levanten la mano, por favor, los que han usado una lámpara. La mayoría, ¿no? O sea que tontos no somos. O alguno de ustedes se mete a un lugar oscuro y como si nada se mete a caminar. En 3 segundos está usted en el suelo con un tremendo trastazo. Pero la lámpara es una maravilla, por 2 razones. Primero, porque le libra de muchos peligros, de muchas caídas, hoyos, animales peligrosos, golpes aquí arriba. La lámpara le libra de muchos peligros. La palabra de Dios tiene tanta inteligencia que le libra de muchas malas decisiones, le libra de muchos errores, de muchos fracasos, de muchas lágrimas, de muchos dolores del alma, del corazón.
Tiene tanta inteligencia que le libra de tantas cosas malas. Número 2, tiene tanta sabiduría como la lámpara. Cuando usted trae una lámpara, eso lo hace caminar usted bien seguro. Cuando usted entró a este edificio, usted entró, todas las luces están prendidas. Amén, todas las luces están prendidas y usted entra caminando muy a gusto. Le da una seguridad la luz. La Biblia tiene tanta inteligencia que le da una seguridad maravillosa en su matrimonio, en su paternidad, en su economía, en su trabajo, en sus relaciones humanas, en lo físico. Le da seguridad en todas las áreas de la vida. Mucha inteligencia. Es lo que está diciendo el salmista. Es lo que está comparando la sabiduría de la Biblia. La está comparando con una gran lámpara en medio de la oscuridad. En la Biblia usted va a encontrar inteligencia maravillosa, divina. No para que se llene de orgullo y que se crea más que los demás, porque ya echó a perder todo. Ya arruinó todo. Amén. ¿Sabía usted que los orgullosos son muy ignorantes? No saben que viene una caída más adelante. Son muy brutos. Estoy hablando de los hermanos de Nogales. Amén. Pero en la Biblia usted va a encontrar una inteligencia para edificar un cuerpo sano, fuerte y presentable, para edificar una maravillosa familia, para edificar una maravillosa economía, una maravillosa reputación, amigos verdaderos. Inclusive usted va a encontrar mucha sabiduría para poder ayudar a mucha gente. Este libro es la mejor universidad que existe y que ha existido en todos los tiempos. Yo valoro mucho a los jóvenes que estudian, los animo, los empujo a que se eduquen. Pero cuando hablamos de la Biblia, por favor, pónganmela a un ladito, porque no hay comparación con la inteligencia de la más grande universidad, nuestro Dios. Nuestro texto, los versículos 16 y 17, dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hay algunos personajes históricos que tenían un concepto muy alto de este libro. Vamos a empezar con George Washington, uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos. Dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Declaró: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Abraham Lincoln es considerado como uno de los mejores presidentes de todos los tiempos en los Estados Unidos. Declaró que la Biblia era el mejor regalo que Dios le había dado al hombre. Napoleón Bonaparte, emperador francés, declaró estas palabras: la Biblia no es un mero libro, un libro cualquiera, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Estamos hablando de hombres poderosos que hicieron grande historia y conocieron la Biblia, y por eso hablan de esta manera. El día de hoy, en la Casa Blanca en los Estados Unidos, hay un estudio de Biblia semanal. Se reúnen los políticos más poderosos del país para que alguien les diga: abran sus Biblias en fulana parte, y les dé un estudio cada semana. ¿Puede usted pensar en lo maravilloso de este libro? Y cuando Dios nos salva, nos tiene reservado un libro para cada persona que va a servirle. Él ha cuidado, Él ha protegido este libro al paso de los siglos, para que cada persona que se salve de cualquier parte del mundo empiece a leer las instrucciones de Dios y su historia empiece a cambiar. Su historia de fracasos, su historia de pobrezas, su historia de tantas cosas malas empiece a cambiar, y ahora como hijo de Dios empiece a tener un gran futuro. Quiero ir a mi tercer punto.
El más ignorante, el más fracasado y el más pobre de nosotros puede terminar siendo una persona muy, pero muy preparada. No nada más los judíos. ¡Oh, qué inteligentes los judíos! Se dice de los judíos, nunca vas a encontrar un judío pobre. Eso es interesante. ¿Cómo están impactando tanto al mundo los judíos? Han sido rodeados desde que nacieron, desde que nació el país, rodeados de enemigos, y siempre han ganado las guerras. País pequeño, del tamaño del estado de Sinaloa aproximadamente. Pero el Dios del universo está involucrado en la vida de ellos. Y ¿sabe una cosa? Ellos tienen solamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una opción extra. Tenemos el Nuevo Testamento también. Ellos viven entregados a estudiar el Antiguo Testamento. Sus cabezas desde niños son educados en proverbios y en todas las riquezas literarias del Antiguo Testamento. Pero usted y yo tenemos los dos testamentos. Eso quiere decir que usted y yo, no importa en qué condiciones tan tristes llegamos a los pies de Cristo, podemos terminar siendo unas personas enteramente preparadas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que el apóstol Pablo era un gran intelectual? Fue el apóstol más intelectual, el apóstol más impactante, más fructífero, una persona sumamente preparada. Él sabía lo que estaba hablando. Y el versículo 17 está hablándole a Timoteo y le habla a todos los cristianos. Tú puedes ser una persona enteramente preparada. Pero claro que el diablo toda la vida nos ha dicho que no. Pero yo creo que ya es hora que dejemos de tomar café con el diablo. Que dejemos de tomar café con el diablo. Yo creo que ya es hora que empecemos a tomar más café con nuestro Dios. Y que empecemos a escuchar más la Biblia que todo el mentirero del infierno. Ya es hora que empecemos a escuchar lo que dice Pablo. Podemos terminar siendo unas personas enteramente preparadas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando alguien se refiere a otra persona y dice, oh, esa persona está muy preparado? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Es muy preparado, no te imaginas, esa señora es muy preparada, ese doctor, esa doctora, etc. ¿Cuántos de ustedes saben que es lo mismo que se puede decir de cada uno de ustedes? Dios nos ha dado un cerebro, un regalo maravilloso, para irlo llenando de la más grande información, la palabra de Dios, el resto de nuestras vidas. El apóstol Pablo, regresando a 1 de Corintios capítulo 1, ahora viendo la segunda parte, la otra cara de la moneda, ciertamente nos salvó siendo necios, siendo viles, siendo todo tipo de cosas negativas. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que dice Pablo que nos sacó de todo eso para ahora hacer un impacto ante la sociedad. Para ser gente que impacta a la sociedad, ser un gran ejemplo para la sociedad, ser una inspiración para la sociedad, de tal manera que gente venga y conozca al Dios de los cristianos, porque van a estar viendo en nosotros cosas maravillosas. Mire lo que dice Pablo, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos sacó de donde estábamos antes? 1 de Corintios 1, versículos del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. El Dios de los judíos exitosos es el mismo Dios de los cristianos mexicanos. Pero yo sé que el diablo nos ha hecho mucho daño desde niños, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Muchos de nosotros nacimos pobres, crecimos pobres por generaciones, y todo eso viene del infierno, de aquel que vino a hurtar, matar y destruir, mis hermanos. Pero ahora somos hijos de Dios, nos hemos salvado. Ahora Dios nos ha salvado, ahora somos hijos de Dios. Entonces nuestra historia tiene que cambiar. La pregunta es, ¿cómo lograr ese cambio interno e intelectual poderoso? ¿Cómo lograr esto que habla el apóstol Pablo? Bueno, viviendo la vida, estudiando el libro más poderoso de todos los tiempos, la Biblia. Viviendo la vida, metiendo su cabeza, no como el avestruz en un hoyo, sino en la Biblia. Conectándose con el más grande cerebro de todos los tiempos. Viviendo el resto de su vida conectado con el cerebro, con el catedrático más grande de todos los tiempos, nuestro Dios todopoderoso, porque la Biblia salió del cerebro de Dios, del más grande maestro, del más grande intelectual, nuestro Dios. Esto fue lo que fue transformando mi vida. Dios me salvó a los 14 años y medio de edad. Un par de años atrás había tirado la escuela y me había entregado a las drogas, al pandillerismo, a todo tipo de malvivencia. Lo que yo recuerdo es que estudié bien hasta cuarto año de primaria solamente. En quinto año me empecé a echar a perder. En sexto empeoré. En primero de secundaria empeoré. En segundo empeoré. En tercero ya no regresé. Y me entregué más a las pandillas, al robo, a las drogas, a todo tipo de malvivencia. A los 14 años y medio llegué a la iglesia, me entregué a Cristo Jesús. Un domingo en la noche Dios me salvó. Y el miércoles ya regresé sano en mi cabal juicio como el endemoniado gadareno, pero ya libre. Pero el domingo en la noche todavía llegué como el endemoniado gadareno a la iglesia. No entendí el sermón hasta que oraron por mí. Dios me cambió. Pero el miércoles, por primera vez, estoy escuchando al cerebro más poderoso de todos los tiempos. Y yo dije, nunca voy a ir a la escuela. Y Dios se rió en el cielo. Nunca vas a ir, ¿cómo sabe? Dijo el Señor. Vamos a ver si nunca vas a ir. Y empecé a escuchar predicación tras predicación tras predicación. Estudio dominical tras estudio dominical. A las 2 semanas me regalan una Biblia y me enseñan a leer la Biblia, a valorar la Biblia, y empecé a estudiar la Biblia. Y la inversión en mi intelecto creció. Me enseñaron mis pastores a leer libros cristianos, y la inversión en mi intelecto dio otro salto. Y desde los 14 años y medio vivo la vida estudiando la Biblia, escuchándola y leyendo libros cristianos. Esas 3 cosas, porque los libros cristianos enseñan la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Es el don de maestro. ¿Cuántos dicen amén? Es el don de maestro que habla la Biblia. Esas 3 cosas fueron transformando mi mente, mi intelecto, y fueron enriqueciendo toda mi vida, todo mi ser, y han forjado mi vida. Entonces, por eso estoy plenamente convencido que el más pobre de nosotros, el más fracasado de nosotros, el más ignorante de nosotros, si este lunes hace una decisión y dice, de aquí en adelante, desde este lunes, voy a estudiar la Biblia como nunca antes, voy a escucharla como nunca antes, y voy a empezar a leer libros cristianos. Ya basta de excusas
perezas, voy a empezar a leer libros cristianos. Y cuando usted hace esas tres cosas, de aquí a un año, le doy de aquí a un año, usted estará en niveles que usted nunca se imaginó. Estas tres cosas me enseñaron mis pastores desde un inicio. No falles a los servicios. Escucha la Biblia lo más que puedas. Estudia personalmente tu Biblia. Lee libros cristianos. Oh, hermano. Y ahora soy el líder del compañerismo mexicano. Dios me ha dado un matrimonio maravilloso, una familia maravillosa. Predico conferencias, ando por las naciones predicando. Escribo libros. ¿De dónde salió todo esto? De tres cosas. 3 en 1, como el aceite. 3 en 1. 3 cosas. Escuchando la palabra, estudiándola personalmente y leyendo libros cristianos. Sin yo entenderlo, sin yo saberlo, mis pastores me conectaron al más grande cerebro de todos los tiempos. Me conectaron al ser intelectual más grande que pueda haber, al catedrático más grande de todos los tiempos. Y han pasado 42 años y no tengo planes de desconectarme, porque la vida ha sido muy buena con Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia. No sean poquiteros con la Biblia, en abundancia. ¿Cómo? Escuchándola en cada servicio, conferencias, rallies, discipulados, etcétera. Donde sea que se predique la palabra de Dios, traten de estar ahí. Paguen lo que tengan que pagar, pero traten de estar escuchando el cerebro de Dios. Vivan una vida estudiando la Biblia en disciplina. Vivan una vida leyendo libro tras libro cristiano, que les puede cambiar la vida completamente. Cuando pasan los años en Cristo y cuando no vemos a cristianos que están siendo un ejemplo para el pecador, que están siendo una inspiración para el pecador, no son la luz del mundo, algo no anda bien ahí. Algo no anda bien ahí. Porque un cristiano, entre más pasen los meses en Cristo, los años en Cristo, más ejemplar debe ser en todos los aspectos. En su carácter, en su manera de trabajar, en su matrimonio, en su familia, en su economía, en todo. ¿Por qué? Porque se supone que estamos aprendiendo cada semana, aprendemos más. Cada domingo, cada miércoles, cada domingo, cada miércoles. Y cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos leyendo un libro. Acaba de salir un libro del pastor Joe Campbell. Por primera vez el pastor Campbell saca un libro y yo estaba emocionado cuando supe. Inmediatamente lo mandé pedir y voy a ser edificado por un libro cristiano escrito por un hombre de Dios, la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Cuando hay cristianos que se atoran en la vida, han descuidado una de las cosas más grandes, el estar conectados con el cerebro de Dios. No podemos hacer eso. Dios es grande en su amor, en su misericordia, iglesia. Nos ha salvado y nos ha dado una nueva oportunidad para triunfar en la vida. Y nos ha dejado un libro con todas las instrucciones necesarias para ser catapultados hacia cosas muy grandes. Pero cada uno de nosotros va a tener que hacerlo personalmente, porque nadie lo va a hacer por usted. Usted lo va a tener que hacer. Yo soy el que tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo soy el que tengo que estudiar mi Biblia. Yo soy el que tengo que comprar libros cristianos y leerlos. Nadie lo va a hacer por mí. Nadie. Escuché excusas en el pasado. Yo no necesito libros cristianos. Yo nomás con la Biblia. Se oye muy espiritual, pero es una tremenda pereza y una tremenda ignorancia eso.
porque está haciendo a un lado una enseñanza de la Biblia, los maestros. La Biblia dice que Dios nos dio maestros para edificar a su iglesia. Aleluya. Dios quiere cambiar nuestra historia esta noche. Dios quiere levantar aquí en Tepexpan una iglesia, no de pueblo, nada más. Una iglesia que impacte este pueblo, pero que impacte esta nación y que empiece a impactar otras naciones. Acuérdese de Prescott, Arizona. Cuando empezó el avivamiento tenía solamente 13,500 habitantes. Hoy no llega ni a 50,000. Una ciudad chiquita. Pero Dios levantó un movimiento que está impactando al mundo por el Dios de los israelitas. Es el Dios de los cristianos también. Dios quiere hacerlo con usted. ¿Cuántos desean eso? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya.